está con nosotros Amelia Saavedra Neil, miembro de la red APE y la referente representante de la red en todo lo referido a Estados Unidos. Así que Amelia, muy pero muy buen día. Andrés Miquel te saluda. Hola Andrés, buenos días para vos, para tu equipo y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Amelia. Como bueno, un poquito relatábamos, fueron las elecciones legislativas en los Estados Unidos, en donde por ahí primaba una expectativa de derrota estrepitosa, se podría decir, o fuerte derrota de Biden a raíz de bueno, la situación económica que le toca vivir a Estados Unidos, la situación inflacionaria que le toca atravesar, y hasta me animo a decir quizás todas estas situaciones que ha protagonizado Biden, en donde hasta a veces se ha puesto en duda su estado de salud. Exactamente. En realidad, bueno, el Partido Republicano, sobre todo el sector más conservador, cercano a Donald Trump, el expresidente, venían agitando lo que ellos llamaban en redes sociales una marea roja, que iba a ser un triunfo contundente del republicanismo en todas las elecciones. Recordemos que las elecciones de medio término, o las midterm elections, como les dicen ellos allá, no son solamente elecciones legislativas que definen la composición del Congreso estadounidense, sino también son elecciones para las gobernaciones estatales, Ajá. para tres de los territorios de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene 50 estados y territorios, ¿sí? Que son unidades subadministrativas, si se quiere, como el caso de Puerto Rico. Son estados sobre los que Estados Unidos tiene soberanía, pero que no terminan de ser un estado federado, ¿sí? Y Bien. también, que esto es muy importante y por ahí se ha hablado muy poquito, se definían muchos referéndums a niveles estatales en temas como, pero esto es impresionante, temas como la esclavitud, Sí, temas, aborto. el aborto exactamente, matrimonios interraciales, segregación racial, muchos temas raciales se han definido en esta elección en estados del sur sobre todo. Así que ha sido una contienda electoral, sigue siendo una contienda electoral, ahora te comento por qué, Ujú. de mucha importancia para la realidad de los Estados Unidos, en la que no solo se va a definir el próximo Congreso, si no me equivoco, 118 Congreso de los Estados Unidos, sino también, bueno, situaciones de tipo socioeconómicas y sociales a nivel más estatal, más local. Ni hablar, ni hablar. Sí, La verdad exacto. que ahora de lo que más me quedó resonando, por fuera que lo hablaremos un poquito más adelante, es sobre estos referéndum. O sea, particularmente lo que Ujú. pasó o sea, digo, el estado de Alabama creo que es el primero que se me viene a la cabeza, en donde Exactamente, efectivamente en su constitución todavía estaba sí, vigente, más allá de que no había quizás un respeto genuino por la norma en su plenitud, o sea, en el texto estaba, o sea, el texto era exacto, muy puntual alrededor de esto. Pero bueno, efectivamente hablaba, y esto está bueno también aclararlo, por ahí a veces uno por inercia le llama elecciones legislativas como si fueran las de acá, exacto. allá no lo es, digamos, son muchísimo más amplias. Ujú. A partir de lo que fue más o menos el recuento definitivo de ayer, si bien creo que había alguna expectativa todavía sobre la definición de los números, no sé si ya hoy está totalmente claro cómo quedó la distribución de las bancas para el Congreso. Bien, en ese sentido, recordemos brevemente, el Congreso de Estados Unidos es un Congreso bicameral, está compuesto por la Cámara de Representantes, que son 435 bancas, y la Cámara de Senadores, o el Senado, que tiene 100 bancas, dos por cada uno de los 50 estados de la Unión, más el voto de quien preside el Senado, que es la vicepresidenta en este momento, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Ujú. Es el voto que desempata, igual que en nuestro caso. Entonces, en este momento, la composición de las cámaras estaba en su mayoría, las dos mayorías, compuesta por mayoría demócrata, ¿sí? Teníamos un total de eh, 220 demócratas en el caso de la Cámara de Representantes versus 210 republicanos, 5 puestos vacantes, y en el caso del Senado, de las 100 bancas, 48 de los demócratas, 2 de los independientes que suelen votar en las iniciativas importantes, suelen acompañar a los demócratas, 50 republicanos y el voto de Kamala Harris, que era el que daba la mayoría. ¿Qué está pasando con estas elecciones? Tiene que ver con la particularidad del sistema electoral estadounidense, el por qué todavía no hay un resultado claro y esta supuesta marea roja no fue tan así. Recordemos que en Estados Unidos el sistema electoral es muy diferente al nuestro. Nosotros estamos obligados a votar, concurrimos a las urnas en un horario y un día establecido, que suele ser domingo por lo general,
Mientras que en Estados Unidos es diferente. Quienes quieran participar en las elecciones, tanto a nivel federal como a nivel estatal, tienen que registrarse en sus estados para votar. Hay una fecha límite para hacerlo, va variando según cada estado, y cada estado a la vez ofrece dos opciones de votación. Tenemos el voto presencial, que fue, digamos, la gran mayoría de los votos, que fue el pasado martes, el martes 8 de noviembre, en el que es un día laboral, un día normal, y el votante se acerca a su centro de votación preestablecido a emitir su voto. Pero, y esto es lo interesante de esta elección, desde la pandemia, en realidad esto ya existía desde antes, pero en la pandemia se vio un gran incremento, existe lo que se conoce como el voto anticipado o el mail-in voting o los mail-in ballots, que son votos emitidos por correo de manera anticipada, y acá es donde se presenta la dificultad del conteo, porque algunos estados tienen permitido el conteo, no el conteo anticipado, pero sí digamos, todo el trámite previo al conteo, que es abrir los sobres, chequear las firmas, ir organizando el papeleo antes de proceder al conteo, mientras que estados como Pensilvania, por ejemplo, tienen una estructura mucho más cercana a la nuestra, digamos. Claro, más tradicional, y no pueden tocar los votos hasta no terminado el conteo de los votos presenciales. Entonces eso, digamos, ralentiza el proceso de conteo variando la legislación de cada uno de los estados. Claro. Actualmente, con las elecciones ya terminadas, las elecciones presenciales, todavía están en proceso muchos estados, muchos condados, del conteo de los votos por correo. Y las novedades que vamos teniendo, que han ido emitiendo las distintas secretarías de Estado, sobre todo en el caso del Estado de Nevada, el Estado de Colorado, el Estado de California, es que ha habido mucho voto por correo y por lo tanto el proceso puede llegar a ralentizarse. Incluso algunos hablan hasta el sábado próximo, otros hasta el martes de la semana que viene, es decir, 7 días de conteo en total. Y es voto a voto cómo se define la composición entonces de las dos cámaras, por lo que los demócratas conservan todavía la esperanza de sostener sus mayorías en contra de todos los pronósticos, tanto de las encuestas que decían que esto de lo de la marea roja podía ser así, y los pronósticos de los republicanos, sobre todo de los republicanos más cercanos a Trump, que decían vamos a destrozar a los demócratas en estas elecciones. Jugado. Jugadísimo. Sí, efectivamente se esperaba, aparte porque tengo entendido que hay como una serie de amenazas, por decirlo de alguna forma, del lado republicano, con investigar a Biden y entiendo yo también aparte de su familia, en el caso de que adquieran el control de la Cámara de Representantes, y ni hablar el Senado con respecto a la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos nombre jueces. Digo, está como bastante beligerante, digo, hoy en esto que a veces por ahí creemos que es solamente potestad quizás de Latinoamérica, la beligerancia política, digo, esta vez está bastante trasladada a los discursos, la distancia o la separación que existe entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Exactamente, sí. Creo que esto es una opinión personal, es una realidad a nivel global. Vivimos en democracias polarizadas, donde los extremos, sobre todo las derechas, están ganando mucho poder popular. Y en el caso de Donald Trump, esto no es una novedad, sobre todo, no tanto del Partido Republicano, sino más bien de los grupos trumpistas. Esto de no reconocer los resultados de las elecciones lo pudimos ver en los acontecimientos del Capitolio, la toma del Capitolio, el 6 de enero del año pasado, que fue tremendo. No querían reconocer el resultado electoral de las elecciones presidenciales, donde Biden ganó, y por lo tanto quisieron tomar el Capitolio y detener la sesión legislativa que lo decretaba como victorioso en esta elección. Esta es una política tradicional de los republicanos, el no reconocer resultados, el querer sacar trapos sucios. El mismo Donald Trump, en esta elección en particular, no solamente que se ha notado que el perfil de candidato es muy importante a la hora de ganar una elección, que los candidatos trumpistas con discursos básicos y marketineros en torno a las mismas consignas de siempre no ganan elecciones, sino que por el contrario, en los distritos donde han triunfado los republicanos, muchos casos han sido republicanos que no son cercanos a Trump, y vemos el surgimiento de una nueva figura dentro del republicanismo, alguien más de corte moderado, tradicional, que es Ron DeSantis, ¿sí? Que es el actualmente reelecto, acaba de reelegir, gobernador de la Florida, que se perfila como un hombre joven, con una nueva impronta para el Partido Republicano, en contra de
lo que Trump propone, y también tomemos en consideración que una de las críticas que se le hace a Biden como presidente es su edad, que a veces muestra signos de cierta debilidad, de cierto desgaste propio de su edad avanzada, pero que Donald Trump es apenas unos años más joven, que es un hombre también de edad avanzada, que no goza de un buen estado de salud. Entonces, bueno, que se presente un candidato que es joven, que es vital, que tiene una familia joven, que es algo que al republicanismo le encanta, significa una disputa de poder interesante para Trump. De hecho, el mismo Trump... Teniendo en cuenta, perdón, Ame, que sí. me imagino que te dicen Ame, perdón, me sale a veces, Sí. tengo bastante inercia a los apodos. No hay problema. No, que efectivamente ya hay, y es más que clara, una intención de Donald Trump de volver a competir por la presidencia de Estados Unidos. Así es. Digo, esto Así es ya expuesto por él mismo, digo, y efectivamente lo que vos estás contando un poco se vuelve disruptivo para dentro del Partido Republicano al momento de decidir. Sí, a ver, es interesante el panorama del Partido Republicano. Algunos analistas decían que esta elección iba a ser un espejo del 2020, donde el Partido Republicano le dejaba a Trump hacer lo que quisiera. Recordemos que Trump, si bien se reconoce republicano, es una especie de outsider dentro del partido. No responde a las tradiciones del partido, no responde a las dinámicas tradicionales del partido, y no responde a los estándares que se esperan de un político americano y más de un presidente, un expresidente, en cuanto a su comportamiento, sus discursos, y es como un outsider dentro de la política, y son figuras que hemos visto replicadas en otros lugares, en otros rincones del mundo. Entonces, yo creo que en esta oportunidad el Partido Republicano, yo siento que no fue tan así lo del espejo del 2020. Yo creo que le están, quizás no on the record, pero están apoyando a Ron DeSantis y se perfila como un buen candidato para las primarias. Esta elección tiene mucho que ver con las primarias presidenciales que arrancan el año que viene. Donald Trump todavía no anunció oficialmente su candidatura, pero viene haciendo mucha exposición en redes, mucha exposición pública, ha apoyado públicamente a muchos candidatos, muchos de los cuales han perdido en estas elecciones, tanto en las elecciones legislativas como en las de estados para gobernaciones. Entonces, claro, vemos una debacle, y en esto tiene que ver mucho los temas en agenda de la sociedad estadounidense. El extremismo político y los acontecimientos de la toma del Capitolio han marcado a la sociedad estadounidense, que ven a su democracia en riesgo, y es uno de los grandes valores que, a ver, el eslogan más marketinero que tiene Estados Unidos es: somos el país de la libertad y la democracia, y nosotros llevamos libertad y democracia al resto del mundo. Porque no tiene una embajada de Estados Unidos. Exacto, y vimos en vivo y en directo la toma del Capitolio. Me acuerdo estar viendo de casualidad la CNN ese día, viendo el conteo, y de repente ver que entraba gente a la sala, que perseguían a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, que la andaban buscando para matarla, representantes como Alexandria Ocasio-Cortez, que sufre estrés postraumático por las lesiones y las cosas que sufrió ese día. Es decir, ha habido una búsqueda muy simbólica en esa toma del Capitolio de marcar los sucesos de la democracia estadounidense, y eso ha tenido mucho que ver en esta elección. Otra cosa interesante de esta elección ha sido el factor del voto joven. Y también ahí entra en juego el tema de las encuestas, cómo las encuestas cada vez resultan herramientas quizás un tanto vetustas a la hora de diagnosticar el resultado de una elección. Recordemos que en Estados Unidos se manejan mucho por encuestas telefónicas. Los millennials, ya en esto incluso, ya no usamos tanto teléfono, y ni hablar la generación que nos sigue por detrás. Entonces, muchos de esos resultados no se vieron reflejados en los resultados de la encuesta, no se vieron reflejados en los resultados electorales, justamente porque sectores que se han volcado masivamente a votar, como han sido los jóvenes entre 18 y 29 años, se han volcado por candidatos demócratas progresistas, y esos jóvenes no habían sido contabilizados en estos polls, en estas encuestas. Entonces, eso también ha sido un factor de sorpresa en esta elección, que, como decíamos, todavía no está definida. Queda por definirse condados muy importantes en el estado de Nevada, en Colorado, en California. Entonces, bueno, y además, por ejemplo, en este caso de Georgia, va a haber una segunda vuelta el 6 de diciembre, y eso va a definir las bancas de Georgia. Entonces, es una elección abierta todavía, pero por los resultados que tenemos hasta el momento, parece que los demócratas, a pesar del contexto socioeconómico nacional, sostienen sus mayorías en ambas cámaras. En ambas cámaras. Y ahí en ambas cámaras. No puedo dejar de consultarte algo que un poco en la introducción hablábamos, digo, como para ir cerrando también. Es claro, ¿sí?, que
una buena parte o lo que se evidencia, incluso también en la campaña discursiva del republicanismo, digo, la situación económica en la cual está envuelto Estados Unidos a partir de lo que fue el proceso de la pandemia, digamos, un país que está viviendo algo relativamente histórico en términos de niveles de inflación, digamos, y poder convivir con eso también. Digo, esa como una pata, ¿no?, de grandes causas de pérdida de apoyo del Partido Demócrata. Ahora, ¿qué tan incidente es esto que a veces anecdóticamente nos llega a nosotros, más de forma graciosa, debo decirlo, casi como una de la ruización de la imagen de Biden, por todas estas situaciones, incluso a veces en hechos bastante delicados, como es ya no la primera vez en la que se lo escucha hablar de la muerte del hijo de manera desacertada, digo, confundiendo lugares, confundiendo momentos, confundiendo situaciones, digo, ¿qué lectura hay hoy genuinamente alrededor de eso y si realmente fue incidente en esta votación? Mira, la realidad es que la situación económica de Estados Unidos es complicada para los estadounidenses. Nosotros estamos acostumbrados a la inflación, lamentablemente, pero para los estadounidenses es algo grave. No es una inflación tan alta como la que nosotros estamos acostumbrados a ver mes a mes, pero que influye muchísimo en el bolsillo del americano promedio. También la subida de los precios de la gasolina, eso en Estados Unidos es un factor determinante de la economía, es un indicador de la economía muy importante. También muchos problemas en las grandes ciudades con el aumento de los alquileres que suben astronómicamente, no hay ningún tipo de control estatal. También hay un avance de los republicanos sobre algunas políticas sociales, sobre el Medicaid, que es un programa de asistencia de salud a sectores más desfavorecidos, pero algunos aciertos ha tenido la gestión Biden. Más allá del contexto de la pandemia, de la guerra con Ucrania, la guerra en Ucrania, perdón, ha habido algunos aciertos, por ejemplo, el caso de la condonación de los préstamos estudiantiles, que eso en Estados Unidos es muy frecuente, que una persona que asiste a una universidad, recordemos en Estados Unidos, la gran mayoría de las universidades cobran y caro. Tuition fees, y caro, muy caro, estudiar en Estados Unidos es muy caro, y quien no puede acceder a una beca que otorgue la universidad o alguna institución, tiene que pedir un préstamo a un banco para poder costear su educación, y son préstamos que se pagan en 10, 15, 20 años, inmediatamente uno termina su carrera universitaria y que condicionan el desarrollo vital de esa persona. Muchas personas que no tienen la posibilidad de irse a vivir solos después de concluir sus estudios universitarios, porque tienen que convivir con roommates, con compañeros de casa, que no pueden formar familias o que no pueden desarrollarse profesionalmente o trasladarse de estado, justamente porque cargan con esta deuda. La administración Biden hizo un programa de condonación de estas deudas. Muchas personas que incluso habían podido pagar sus deudas durante la pandemia pueden incluso aplicar este programa y recibir el dinero que pagaron. Entonces esto también ha favorecido que los demócratas tengan un apoyo en sectores más educados, más urbanos, que les ha garantizado la llegada al poder. Ahora, retomando lo que me decías de Biden. Sí, esto es desde el inicio de la presidencia, si bien durante la campaña presidencial se lo trató de mostrar como un hombre muy jovial, que estaba muy, muy despierto y atento a la realidad de Estados Unidos y del mundo, parece que no es tan así, cada vez se lo puede ver haciendo más furcio, si se quiere, públicamente. El tema de su hijo es un tema delicado tanto para él personalmente, porque bueno, no solo de su hijo que falleció, sino de su hijo que tiene problemas de adicciones, es un tema que los republicanos siempre sacan en la agenda para criticarlo. También existió esta cuestión de una investigación hacia su hijo por supuestos vínculos con Ucrania, Rusia, bueno, una serie, hay algo que no está todavía muy claro, hubo investigaciones, los republicanos más cercanos a Trump impulsaban un posible, esto nunca prosperó, un posible impeachment por este tipo de vinculaciones, pero la realidad es que sí, Biden es un hombre mayor, que es una función muy desgastante ser presidente de los Estados Unidos, y en ese sentido yo creo que para las primarias del año que viene, no sé si él sea la primera elección del Partido Demócrata, quizás impulsen a Kamala Harris, pero bueno, eso está todo por verse. Candidatos sobran, siempre hay. Pero bueno, la realidad es que sí, se va notando su desgaste, su edad, y es preocupante. Y es preocupante, exactamente. La verdad, Amelia, una columna espectacular, súper clara, súper didáctica también, tanto para nosotros como para la escucha en general. La verdad que enormemente agradecido y ojalá que en la prontitud lleguemos a coincidir nuevamente en alguna conversación alrededor del análisis de
por fuera de lo que pase cotidianamente en el mundo y van pasando los años, una de las, no solo de las potencias más incidentes, sino la más incidente en la continuidad sociopolítica y económica del mundo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Les pedimos si nos pueden seguir en redes sociales. Somos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, REDAPE, Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior, y seguirnos en nuestras actividades, nuestros cursos, que hacemos muchas cosas, somos un montón en todo el país. Yo les estoy hablando desde San Juan. Y bueno, bienvenido sea a este espacio de comunicación y de compartir las novedades de la política internacional. Así es, y de eso siempre le damos continuidad. La verdad que todos los jueves, por suerte, se pueden encontrar con esta columna, que después obviamente también se comparte en redes, compartimos con la red también, así que sí, efectivamente síganlos, porque la verdad es un colectivo que con muchísima responsabilidad y con muchísima formación transita la búsqueda de la claridad, ¿no? De la información respecto a lo que sucede en el mundo, que es, a fin de cuentas, tan relevante muchas veces como lo que pasa aquí, al momento de entender por qué pasa lo que pasa. Así es. Muchísimas gracias. Adiós.